Hola, buen día. Como cada viernes es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, vos sabés, con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de lo que entendemos deberían ser enfrentados como problemas del ciudadano común de a pie, del ciudadano común argentino, a partir de analizar el impacto que tienen en tu vida cotidiana las decisiones que se toman del sector público, del sector privado a nivel local, regional o internacional, simplemente porque cuando se presentan públicamente son, la mayoría de las veces, y eso te lo demuestra la experiencia, medias verdades. No te implican, no te terminan explicando el impacto que van a tener en tu situación ni como consumidor, ni como trabajador, sino que suele ser más un cuentito rosa. Hablando de cuentito rosa, en esta oportunidad nos vamos a centrar la mirada sobre el cambio en los precios relativos de los combustibles. Vos sabés que en realidad esto tiene que ver con todo lo que está pasando en la economía. Hay un cambio en los precios relativos. Durante muchos años el gobierno anterior decidió mantener la inflación reprimida. Empezó a tirar, la imagen que usamos fue tirar basura bajo la alfombra, y estos costos había que asumirlos. El problema está en cómo asumirlos o cómo enfrentar los problemas. La sorpresa fue general cuando el gobierno decidió dar un nuevo ajuste en los combustibles, en las naftas, por ejemplo, que lleva el aumento anual al 31%, mientras el presidente desde el atrio en todos los actos te dice que él es el primer luchador contra la inflación. Desconocer el impacto que tiene el aumento de los combustibles, de las naftas, de los combustibles líquidos, en una economía sesgada en lo logístico hacia el transporte terrestre, es para un ingeniero civil, y es poco creíble. O tenemos un problema de coordinación en la política económica, o realmente su primer objetivo no es bajar la inflación, porque si no, esta medida debió haberse postergado algunos meses, esperar que terminaran de negociarse las paritarias, es decir, tener un poco más de contenido estratégico y hasta, si se quiere, social. Dijimos lo mismo cuando subieron las tarifas, que en realidad no las subieron, las empezaron a sincerar. Pero si te vienen anunciando que ese sinceramiento va a llegar de la mano del impulso de una tarifa modal, es decir, que vos te subís en el tren o en el colectivo y después subiste a otro transporte público y después a otro y pagás al final, el viaje se consolida al final, y no como lo hicieron ahora, donde no te aumentaron el boleto a 6 pesos, te aumentaron 3 veces el boleto para el trabajador promedio de la provincia de Buenos Aires, porque sale de su casa, se sube al colectivo para llegar a la estación, se sube al tren, se baja a Capital, se sube al subte, y entonces no tuvieron en cuenta ese impacto. Hoy vamos a tratar de examinar esa cuestión. Partimos de cuál es la situación en que estábamos. Hay algunos gráficos que preparábamos y podemos verlos, señor director. Así vemos, lo que estás viendo es el precio de las naftas en Argentina, en Brasil y en Chile. La línea que se ve como azul es la línea argentina. Lo que ves es que mientras todos fueron a la baja acompañando la caída del precio del petróleo en los últimos años, ahora ha rebotado un poco el precio del petróleo, pero Argentina en realidad lo que ha pasado es que empezó a subir en los últimos años. Es decir, fuimos a contramano del mundo. La que vamos a ver en la siguiente es la evolución que tuvo el precio del combustible, del petróleo, y en la Argentina tenés el combustible arriba en la línea magenta, que es la nafta de YPF, y tenés el petróleo abajo, ¿sí? La violeta es el crudo que Argentina exporta, y la roja es el crudo que se llama crudo no liviano, el crudo Brent. Lo que ves es que luego de la estatización, y como te denunciamos muchas veces acá, hubo un gobierno que fue cómplice del vaciamiento de YPF y después tiró la perinola y dijo que todos paguemos la capitalización de la empresa, que no estoy en desacuerdo en pagarla, porque creo que es estratégica para Argentina tener una empresa de combustibles y tener autonomía energética. Pero, muchachos, con los costos se les está haciendo la mano. Hoy nos van a acompañar la gente de la Cámara o entidades del comercio de hidrocarburos. Vamos a ver qué está pasando con el sector de las estaciones de servicio, un sector que ya venía muy golpeado en los últimos años. Nos va a acompañar Carlos Gold, que es el presidente. Bienvenido, Carlos, ahora vamos a ir contigo y luego vamos a analizar qué está pasando también con el GNC en Argentina. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Así pensamos quienes hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Molinos, lo mejor de nosotros. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Bienvenido, Carlos. Me hacías una acotación respecto al y hacela al aire, sí. Sí, antes que nada, buenos días, Javier, gracias por invitarme al programa. No, estaba viendo el cuadro que presentaste y muy interesante, pero... Es una acotación técnica muy válida la que haces, porque en realidad este es el que se llama crudo Brent, que es el del Mar del Norte, digamos, sí. Y nosotros nos referenciamos más con el que se llama liviano, el WTI. De cualquier manera, mira, acá me falta un dato. Si querés, hasta el crudo que se exporta de la zona del Golfo de San Jorge en Argentina, hasta a esas empresas les damos un dólar diferencial, un dólar más alto. No solo le estamos subsidiando, sino que encima le damos un dólar, o sea, un doble subsidio les estamos dando. Pero te convocamos para que nos cuentes cuál es la realidad del sector y queremos saber cómo impacta esta situación, porque el ministro dijo claramente, bueno, si el consumidor cree que esto está caro, que deje de consumir. Sí, fue una frase que chocó bastante, ¿no? Una burrada. Pero... bueno, fiel a su estilo, parco. No vamos a poner a juzgar las condiciones en las que lo hace el ministro, más bien ocuparnos del problema. Y la verdad que el impacto de esta suba es considerable. Nos tomó también de sorpresa, porque por ahí la gente cree que los dueños de las estaciones de servicio prevemos este tipo de situaciones e inclusive a veces incurrimos en alguna maniobra especulativa y vale la pena aclararlo, porque nosotros nos enteramos de los aumentos horas antes. Prácticamente el impacto es igual que en el de los bolsillos de los consumidores finales. Y hoy ya tenemos una tendencia de que, al menos en estos primeros días, con posterioridad a la suba, las ventas han disminuido notablemente. Y acá el enigma es cuánto tardaremos o cuánto tardará el mercado en reacomodarse. Nadie lo sabe. ¿Un mes? ¿2 meses? Yo te quería preguntar, ¿cuál es la justificación, si es que les dieron a ustedes algún tipo de justificación? Porque cada vez que alguno le pregunta a los funcionarios la justificación, te dicen, bueno, tiene que ver con los ajustes del tipo de cambio o con los ajustes del precio del barril a nivel internacional. En este caso, Argentina está pagando, reconociéndole a las empresas un precio del barril que está muy encima, todavía se mantiene por encima del precio promedio del WTI, que es el comparable para nosotros. Y si tomás inclusive el precio del tipo de cambio, el tipo de cambio cayó 7% en abril. Y ellos aumentan 10% en mayo. ¿A ustedes le dicen algo distinto? No, el mensaje es el mismo que lo conocemos todos y que los leemos en las declaraciones, que atan el precio del barril de crudo que está expresado en dólares, lo atan a la devaluación en pesos y hoy te dicen un barril de crudo, hablemos hipotéticamente, ¿no? Que se pagaba... Si se pagaba 10 pesos hace 5 meses, hoy se paga 15. Entonces, al aumentarte la materia prima en pesos, la única manera que tenés de compensar ese desfasaje es aumentando los precios y trasladándolo. Esa es la explicación que por ahí cuesta entender, pero es la que sabemos todos, la que nos dan a todos. Carlos, vos representás a la Cámara a nivel, para traducirlo para el televidente, a la Cámara a nivel nacional. La sensación del consumidor es que cuando empieza a recorrer el país es que cada vez hay menos puestos para recarga de combustibles. ¿Es así? ¿Hubo un ajuste en el sector? ¿De cuánto fue? Sí, hubo un ajuste importante, fue una tendencia muy pronunciada que estuvo principalmente durante la primera década de este año. Se han cerrado más de 2.000 estaciones de servicio, de un parque de 6.500. Hoy la depuración ha hecho que queden aproximadamente 4.400 estaciones de servicio.
Pero esa tendencia se ha revertido, no hacia la proliferación de nuevas bocas, sino más bien hacia una estabilidad de las bocas. Si bien es cierto, hoy aparecen algunas, porque estamos nuevamente introduciéndonos en un escenario de competencia, en donde todos presumimos que va a ser el servicio el que va a inclinar la balanza hacia que la gente se vuelca a una u otra estación de servicio. ¿Por qué hablas de un escenario de competencia? ¿Porque los precios ya no están regulados, sino que están sugeridos? ¿A eso te referís? Me refiero a que los precios han llegado a un tope. Entonces, frente a este escenario, las estaciones de servicio van a tener que buscar calidad de servicio, valga la redundancia, excelencia, y inclinar la balanza hacia esa variable. Entonces, con este parque de 4.400 estaciones que hoy actualmente tiene el país, pensamos que se ha llegado a una nivelación y este escenario que te menciono es el que va a primar en los próximos años. En términos de empleo, ¿cuánto es esos 4.400 puestos? Y estamos hablando de un sector que agrupa aproximadamente unos 40.000 puestos de trabajo. Y si no hay un reacomodamiento de los precios, digamos, si no se reacomoda el poder adquisitivo del consumidor promedio, ¿cuánto pueden soportar o cuánto les pega en la rentabilidad de este aumento? Porque no tenés un ajuste en el volumen que expedís. De hecho, el costo salarial ha sido nuestro principal insumo durante los últimos 10 años. Este año hemos tenido la eficacia de poder cerrar las paritarias de manera temprana, o sea, fuimos uno de los primeros sectores que logramos cerrar el acuerdo. Yo no sería tan drástico en decir hoy que frente a esta situación peligren puestos de trabajo, que la variable de ajuste sea la masa salarial. Yo creo que tendremos que agudizar nuestro ingenio para ver cómo acomodamos la actividad dentro del contexto general económico y hablar de la masa salarial no me parece lo más apropiado. Tendremos que ver cómo nos acomodamos en el total de los insumos que conforman nuestra actividad. Coincido con eso, con lo que decís. Lo que estaba pidiendo precisamente es que hay medidas para que se acomode y acompañar lo que creo que era un ajuste inevitable. Carlos, ha sido un gusto contar contigo. A ustedes, en el próximo bloque hablamos de qué pasa con la otra parte, con el GNC. Gracias, un gusto. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me hagas... Bueno, lo dicho, vamos a revisar qué está pasando con el gas natural comprimido en Argentina. Nos acompañan Eduardo Catalina, que es dueño de Master Gas, un taller ubicado en Villa Pueyrredón y especializado en la colocación de equipos. ¿Sí? Y Daniel De Luca, que es presidente de Tomasetto Lobato, que es fabricante de equipos de GNC. Muchachos, ¿cuál es la realidad de ustedes hoy? ¿Los ha complicado el reacomodamiento de precios? ¿No los ha complicado? Porque el gas también aumentó en lo que va del año, digo, el GNC, el costo del GNC. Sí, el gas aumentó sensiblemente, pero igualmente siendo realmente el único combustible alternativo que hay con capacidad de suministro,
hoy en día tener 10 pesos de diferencia con el litro de nafta es muy positivo para nosotros. Igual pensando en términos del país, que en un país que hoy no tiene gas, yo no sé si validaría ese incentivo de precio, pero entiendo lo que decís. Ahora, los autos ya no vienen más a GNC en la Argentina. Y la pregunta es para los dos. No vienen más, ¿no? Porque en un momento Fiat fue el primero que... De hecho, yo tuve una unidad, por eso lo sé. Pero ahora tenés que hacer la conversión. O sea, el costo de la conversión lo tiene que asumir el consumidor, el usuario. ¿Cuánto es hoy el costo de conversión? Y hoy una conversión ronda entre 15 y 18 mil pesos. Estamos hablando de un equipo estándar, de seguridad, que no... Un equipo de quinta generación, depende del tamaño del tanque. El tanque tiene que ver en el precio, pero... Por eso, a ver, que cuando estás hablando de eso, estás hablando de un tanque promedio de cuánto, que te da tanta autonomía. Digamos que el tanque que más se usa hoy por hoy en un auto mediano sería el tanque de 60 litros, que equivale a 14 metros cúbicos, que serían 15, 16 litros de nafta comparativos. Ahí es donde venimos con la comparación, que cada litro de nafta, a comparación con el metro cúbico de GNC, hoy por hoy te ahorra 10 pesos. Y más allá de este incentivo de precios, ¿cuál es la realidad del sector? Porque sí, el resto de los costos, vos necesitas chapa para hacer los... Y aluminio. Aluminio. ¿Cómo es la realidad del sector? Y la realidad del sector se fue adaptando, pero igualmente en nuestro sector la suba no se tradujo bruscamente como en otros sectores. O sea, nosotros, por ejemplo, como productores, en el precio final del producto, después de la devaluación, porque también tenemos insumos importados, solo hemos trasladado un 15% de esa devaluación. Déjame preguntarte algo, ya que mencionas lo de insumos importados. Se dice mucho que la importación tiene que ver con parte del proceso productivo en Argentina. Totalmente. En tu caso, ¿cuánto es para ponerlo gráfico? Un 30%. Un 30% del componente de lo que vos fabricás es importado. Es bajo igual en relación al resto de la industria. Sí. Con lo cual, estamos hablando de una industria que se desarrolló localmente y tiene un alto grado de autonomía respecto de otras industrias. Totalmente. Y además, yo te estoy refiriendo a lo que nosotros fabricamos. Pero hay industrias, por ejemplo, la de los cilindros, que son industrias mayores ya, de electrónica. Todo eso se hizo acá en la Argentina a pulmón, vendría a ser. Exportábamos del 2001 al 2008, hemos exportado por todo el mundo en pequeñas empresas que, bueno, que teníamos toda Latinoamérica para exportarle. Fuimos a Asia y exportamos a Asia. Yo fui un día a comprar a China y le terminé vendiendo. O sea, se daban circunstancias que nos ayudaban. Tenemos un gráfico sobre eso. Miren la penetración que ha tenido la conversión de autos de GNC en el mundo. Allí, el mayor parque, y eso me sorprendió, es en Irán. Sí. ¿Y por qué? Porque es obligatorio, en algunos países es obligatorio. Por ejemplo, China, que tiene un montón, China decidió tal y tal ciudad andan a GNC. Entonces, por ejemplo, Bolivia está creciendo mucho porque... ¿Y cuánto de eso es penetración de la industria argentina? En China no creo. No, ¿O llegamos? En China yo te comentaba, nosotros llegamos a venderle. Lo que pasa que en el 2008-2009, que fue la crisis del petróleo, un poco quedamos afuera y esto es... Dependemos mucho de la industria automotriz también. O sea, a medida que los autos se vienen más sofisticados, más tenemos que invertir. O sea, es mucha la inversión para adaptarnos a los autos, para que los autos funcionen bien. Por eso, como decía Eddie, nosotros estamos instalando equipos de última generación que son totalmente compatibles con autos actuales. El mercado automotriz desarrolla nueva tecnología, nosotros tenemos que desarrollar nuevos productos. Tengo una pregunta para después, pero déjame ir con Eduardo. Con este incentivo de precio que vos marcaste, ¿notás alguna diferencia? Vos te manejás en un taller. ¿Te llegaron más consultas en los últimos días de ¿y si convierto el auto a GNC? ¿Pasa o lo notás o no? Sí, porque obviamente la población está muy susceptible a todo lo que pasa. Entonces cualquier cambio que hoy por hoy aparece a nivel precio, o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Está bien que es la temperatura del día, lo que pasa hoy, las noticias, pero desde ya, este aumento de la nafta obviamente nos volvió a impulsar. La gente nos busca porque obviamente es una alternativa muy económica hoy
la tecnología, como mencionaba Daniel, ha avanzado un montón. Hoy un equipo de quinta generación es autónomo, ni te das cuenta. Antes era pasar el auto a gas y parecía que algo cambiaba drásticamente. Hoy por hoy tenés que mirar un tablerito a ver qué pasó porque está a gas el auto y no te das cuenta. Pero más allá de eso, el equipo es bueno, anda bien en 95% de la plaza de los autos que hay en Argentina hoy por hoy. Y bueno, y obviamente el aumento de la nafta hace que la gente busque una alternativa. Y la alternativa, como decía Daniel, en Argentina siempre fue el GNC. Somos prácticamente pioneros. Somos una industria a donde otros países miran lo que pasó en Argentina y bueno, y tratan de copiar. Cuando hablamos del costo de instalación del equipo, sí, pero no te pregunté el del mantenimiento, porque tenés que ir a la verificación como corresponde, sí, tenés que cada 5 o 10 años. 5 años. El tanque se verifica una vez cada 5 años. ¿Cuánto sale hoy la prueba esa de...? Prueba hidráulica. La prueba hidráulica hoy te sale entre 600 y 700 pesos. ¿Y la renovación de la oblea? Y depende del taller, pero ronda entre 190 y 250 pesos. ¿Y es bueno el estándar de seguridad que se maneja en Argentina? Sí, es Digo, tenemos contados, han sido muy públicos los accidentes, sí. Por suerte han sido contados, pero ¿se manejan en las estaciones de servicio el criterio de no tenés que apagar el motor, se cumple todas esas, tenés que tener la oblea? Somos un ejemplo. ¿O hay truchaje en eso también? No hay truchaje. Hoy la normativa, por lo menos por lo que vemos nosotros, Capital y Gran Buenos Aires, que es donde estamos, donde comercializamos los productos, la normativa se rige y está, y se chequea la oblea antes de cargar, te tenés que bajar del auto, y etcétera. Déjame volver con Daniel porque tenía una cuestión pendiente. Vos que estás en la industria, ¿por qué perdimos esa oportunidad de producir autos en Argentina ya con equipos de GNC, ya convertibles de entrada, lo que nos hubiera dado una complementariedad entre la industria automotriz, que son en general capitales extranjeros, y la industria nacional? ¿Por qué aquel intento de Fiat se discontinuó? Yo, a nivel personal, o sea, lo que pienso es que el tema de tomar al GNC como el único combustible alternativo que había en ese momento, las automotrices no lo tomaron como una variable. Pero no lo tomaron acá y no lo tomaron en otras partes del mundo. Bueno, es como está pasando con la electricidad, ¿no es cierto? Vos estás hablando de un problema de lobby corporativo a nivel mundial, ¿es eso? ¿Te parece que tiene que ver con eso o no? No lo creo. Yo creo que pensaron que era un mercado pequeño de entrada para algún sector en particular y bueno, la realidad demostró. Igualmente yo te quería, sobre el gráfico que presentaste... Pero termina el concepto y después volvemos a ver. La realidad demostró qué cosa, a ver. Pero justamente... ¿Querés marcar algo sobre ese gráfico? Cuando yo empecé en esto, empecé en el año 2003. Y cuando yo empecé, había 2 millones de autos convertidos en el mundo. Y uno estaba en la Argentina. Y yo dije, bueno, si hay uno en la Argentina, el mundo está para nosotros. Porque somos lo que sabemos. Fíjate cómo creció y lo que va a crecer. ¿Quién lo había convertido en la Argentina? ¿Me dejás...? A uno refiriendo a 1 millón. ¿A 1 millón? De 2 millones, 1 millón estaban acá. No. Uno como singularidad. Dije, bueno, ¿quién fue el pionero? No. Recordémoslo. 1 millón de autos se había convertido en Argentina. Y hoy estás hablando, vos querías ver estos números. Ahí tenés 8 millones, 11, casi 12, 14, 15, casi 20 millones. Y acá falta Estados Unidos también. Estados Unidos tiene 1.500 estaciones de servicio de gas. Honda saca autos, como tú dices, directamente de fábrica con gas desde la fábrica. En Estados Unidos. En Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos. Y si ellos lo pueden hacer, ¿por qué Argentina no lo puede hacer? Lo que pasa Ayúdeme a ver por qué. Lo que pasa es que, por ejemplo, el mercado americano apunta en extremo a lo ecológico. Vos agarrás una ciudad, por ejemplo, en California, donde se fijan mucho en esos aspectos y el auto entra en ese criterio mucho más fácil, más allá del ahorro. Los californianos lo van a comprar porque es ecológico. Y bueno, y hoy por hoy en Argentina eso también es importante. El nuevo gobierno está muy enfocado en lo ecológico. Y bueno, en Estados Unidos venía por ese lado. Venía por el lado que era un combustible 70% más ecológico que la nafta.
y bueno, y por ahí estuvo el impacto, y bueno, el mercado californiano es gigante y se autoabastece en ese sentido. Pero bueno, en Argentina no lo usamos porque es ecológico. Mi cliente no viene a decirme, quiero comprar el GNC porque es ecológico. Pero bueno, es un efecto secundario importantísimo. Muy importante. Lo que se ahorra en salud, la ciudad de Buenos Aires, por temas ecológicos, imagínate que todos los taxis serían gasoleros. O sea, el ahorro que hay y encima el futuro de la Argentina. Vos te referís al tema de la polución. Exactamente, el impacto de polución. Y encima, viéndolo hacia el futuro, que todo el mundo está poniendo en la joya de vaca muerta, el 90% gas. O sea, el futuro del GNC sigue siendo muy promisorio. ¿Qué necesitaría hacer Argentina para aprovechar esa diferencia en la industria que sacó, para aprovechar precisamente este futuro promisorio del mercado mundial del gas? A nivel del automotor, ¿no es cierto? A los dos, ¿eh? No, si tuvieras que decir, bueno, tenemos que ir hacia política de alianza con las automotrices, el gobierno tendría que sentar una mesa de... Sí, el gobierno podría colaborar en el sentido de el ahorro de salud que produce lo podría reflejar en algún sentido, bajando las patentes, o sea, dar algún incentivo para ayudar a la conversión. Lo que pasa es que tenés el problema estratégico que no tenés gas hoy en Argentina. De hecho, el gas lo estamos importando caro y mal de otros países, digamos. Está bien. Con lo cual no creo que en este momento pueda dar ese incentivo. No creo, pero es un problema de coyuntura. Nosotros venimos de una... Yo me refiero más al tema para generar divisas, porque este país necesita divisas. Y si queremos ganar mercado exterior, para generar trabajo en definitiva. Está bien, pero para generar divisas lo que se ha hecho es sincerar algunas variables económicas. Entonces esas variables económicas nos van a permitir nuevamente estar competitivos en el mundo. Porque como yo te comentaba, nosotros personalmente hemos viajado por todo el mundo, conquistado países inimaginables. Nosotros estábamos en Pakistán, en Bangladesh, en Malasia, Tailandia, China. O sea, ¿Hoy recuperaste competitividad porque tengo que cerrar? No todavía, pero tenemos que estar en camino de ello. Lo que pasa es que estos años que se perdimos la posibilidad de inversión. Tenemos que volver a recompartirnos nosotros también. Ojalá. Eduardo, Daniel, ha sido un gusto contar con ustedes. A ustedes tenemos una cita para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son los nuestros, la semana que viene aquí por Metro.